Hola, profe. Sí, buenos días. Buenos días de nuevo. Buenos días, Devani. Buenos días, profe. Bueno, no estoy esperando que se añadan los demás y ahorita empezamos. Ahora toca biología. Vamos a ver un poco el tema de okay. Vamos a ver ahora lo que es la cohesión del agua. Aquí la vida también depende de la cohesión del agua. La palabra cohesión significa que algo tiene capacidad para resistir a la ruptura cuando se coloca bajo tensión. Es decir, se elonga. Por ejemplo, al colocar peso sobre las patas de un insecto, piensa en un lago o en algún otro cuerpo de agua líquida. Los incontables fuentes de hidrógeno ejercen una atracción continua. Hacia el interior sobre las moléculas de agua que se encuentran en o cerca de la superficie. Estos puentes provocan una tensión superficial elevada. Se puede ver evidencia de esto cuando los insectos voladores aterrizan sobre el agua y flotan sobre ella. La cohesión del agua de los insectos, este insecto logra caminar sobre el agua usando los finos vellos resistentes al agua que cubren sus patas y la elevada tensión superficial del agua. Ahora bien, la cohesión funciona también en el interior de los organismos. Por ejemplo, las plantas requieren de agua cargada de nutrientes para su desarrollo y metabolismo.
Es a causa de la cohesión que las delgadas columnas de líquido se desplazan por las tuberías que constituyen el tejido vascular. Este tipo de tejidos se extiende desde las raíces hasta las hojas y todas las demás partes en crecimiento de las plantas. En los días soleados, conforme el agua se evapora de las hojas, las moléculas se desprenden y se difunden hacia el aire. La cohesión del agua y su evaporación de las hojas permite que se eleve de las raíces hacia las hojas. Los puentes de hidrógeno atraen a otras moléculas hacia el interior de las células de las hojas como reemplazo. Entonces, ahí vemos cómo el agua se la echas en la raíz y cómo va subiendo para abastecer todo lo de un árbol, las hojas y todo, y que esté verde. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades del agua como disolvente. Por último, el agua es un excelente disolvente, ya que los iones y moléculas polares se disuelven fácilmente en ella. Una sustancia disuelta se denomina soluto. En general se dice que una sustancia se disuelve cuando la molécula de agua se agrupan en torno a los iones o moléculas de dicha sustancia y los mantienen dispersos en forma líquida. Estos agrupamientos se llaman esferas de hidratación y se forman en torno a los solutos en el líquido celular. La savia de los árboles de maple, la sangre, el líquido del intestino y cualquier otro líquido que se asocie con la vida. Se puede ver cómo ocurre esto colocando un poco de sal de mesa. En la fórmula química sería NaCl en una taza con agua. Después de un rato, los cristales de la sal se separan en iones, Na positivo más Cl negativo. Y cada ion del nitrógeno, que es Na positivo, atrae al extremo negativo de algunas moléculas de agua. Y simultáneamente del ion cloruro negativo atrae al extremo positivo de otras. Aquí hay un ejemplo de dos esferas de hidratación, donde el nitrógeno es positivo y se atrae de muchas iones negativos. Y el cloruro también. El cloruro es negativo y también se atrae. Las esferas de hidratación así formadas mantienen los iones dispersos en el líquido. Ahora bien, una molécula de agua no tiene carga neta, pero es levemente polar, debido a la distribución desigual de carga en su interior. Su extremo de oxígeno
es un tanto negativo y su extremo de hidrógenos es un tanto positivo. La polaridad permite que las moléculas de agua formen puentes de hidrógeno entre sí y con otras sustancias polares, hidrofílicas. Las moléculas de agua tienden a repeler las sustancias no polares, hidrofóbicas. El agua ejerce efectos de estabilización de la temperatura, cohesión interna y tiene capacidad para disolver diversas sustancias. Estas propiedades influyen en la estructura y funcionamiento de los organismos. Ahora vamos a empezar a ver lo que son los ácidos, bases y soluciones amortiguadoras. La gran variedad de iones disueltos en los líquidos, en el interior y el exterior de las células, influyen en la estructura y funcionamiento celular. Entre los más importantes se encuentran los iones hidrógeno o H positivo. Los iones hidrógeno son iguales a protones libres no enlazados y tienen efectos importantes principalmente por su abundancia y su actividad química. La escala de pH en cualquier instante dado, en el agua líquida algunas moléculas se están descomponiendo en iones hidrógeno, iones hidróxido, OH negativo. Esta ionización del agua constituye la base de la escala de pH 2, del pH, perdón, solo, que se muestra en la figura 2.15, que los biólogos emplean esta escala para medir la concentración de iones de H positivo en el agua de mar, la savia del árbol, la sangre y otros líquidos. El agua pura no, el agua de lluvia o el agua de la llave. Siempre tiene la misma proporción de iones H positivo que OH negativo. Esta condición, que también puede ocurrir en otros líquidos, implica neutralidad en la escala de pH. Ahora bien, el ácido, por decir, la escala de pH que representa las concentraciones de iones hidrógeno medidas de 1 litro de solución, también se muestran los valores aproximados de pH de algunas soluciones. La escala de pH abarca desde el 0, el nivel más ácido, hacia el 14, el nivel más básico. Cada unidad en esta escala significa un cambio de 10 veces en la concentración de los iones H positivo. Por decir, el ácido clorhídrico, que es HC1I, es 0 y 100. El jugo gástrico
va en la escala 1. El jugo de limón, lluvia ácida. El 10, negativo, 1. El vinagre, el vino, la cerveza y las naranjas es el 10, negativo 2. Los tomates y los plátanos, el 10, negativo 3. El café negro, el pan, el agua de lluvia tópica es el 10, negativo 4. La orina y la leche es la 10, negativo 5. El agua pura y la sangre, H positivo, que es igual a OH negativo, da 10.6. 10 negativo 6, perdón. La clara del huevo, el agua de mar y el bicarbonato dan el 10 negativo 7. El detergente, fosfatados, blanqueador, pastillas, Tums, dan el 10 negativo 8. Las soluciones sabonosas, la leche de magnesia, da el 10.9 negativo. El amoníaco doméstico también da el 10.9 negativo. El depilador 10.10 negativo. El limpiador para el horno 10.12 negativo. El hidróxido de sodio, el 10.13 negativo. Y así, la neutralidad corresponde al pH 7. Cada cambio de una unidad respecto a este valor corresponde a un incremento o una disminución de 10 veces la concentración de iones H positivo. De manera común, la escala de pH abarca desde el 0, la concentración más alta de H positivo, hasta el 14, la concentración más baja. A medida que la concentración de iones H positivo es más alta, el pH es más bajo. Una manera fácil de comprender este rango es probar con la lengua el bicarbonato pH 9, el agua pH 7 y el jugo de limón pH 2.3. ¿En qué difieren los ácidos de las bases? Cuando se disuelven en agua, las sustancias llamadas ácidos donan protones. H positivo a la solución de agua. En contraste, las sustancias llamadas bases aceptan iones H positivo. Cuando se disuelven en agua, las soluciones ácidas, como el jugo de limón, el jugo gástrico y el café, liberan iones H positivo y su pH es inferior a 7. Las soluciones básicas incluyen agua de mar, bicarbonato y clara de huevo. Captan iones H positivo o se combinan con ellos. Las soluciones básicas se llaman también líquidos alcalinos y tienen un pH superior a 7. El líquido en el interior de las células humanas tiene un pH aproximado de 7. La mayoría de los líquidos que bañan a estas células
tiene valores entre 7.3 y 7.5. Esto mismo ocurre en la porción líquida de la sangre humana. El agua de mar es más alcalina que los líquidos del cuerpo, de los organismos que habitan en ella. De la mayoría de los ácidos, puede decirse que son fuertes o débiles. Los ácidos débiles, como el carbónico, H2CO3, donan iones H positivos con poca facilidad, pero los ácidos fuertes lo donan con gran facilidad al disociarse en agua. Algunos ejemplos son el ácido clorhídrico, que es el HCl, el ácido nútrico, HNO3, y el ácido sulfúrico, H2SO4. Huele y prueba algún alimento condimentado. Cuando lo deguste, este pasa hacia el jugo gástrico del estómago. Los alimentos estimulan las células de recubrimiento estomacal para secretar un ácido fuerte. El ácido HCl, el cual se disocia en iones H positivo y Cl negativo. Esto aumenta la concentración de ion H positivo, lo que hace aún más ácido el jugo gástrico. El aumento de acidez activa las enzimas que digieren las proteínas de los alimentos y atacan a la mayoría de las bacterias ocultas en ellos. Cuando las personas consumen demasiados alimentos condimentados, en ocasiones desarrollan acidez estomacal, para la cual utilizan algún antiácido como la leche de magnesio y OH negativo para neutralizar el ácido, el OH negativo. Se combina con el exceso de iones H positivo en el jugo gástrico, lo que reduce la concentración de iones H positivo y calma la acidez estomacal. Las altas concentraciones de ácidos o bases fuertes también alteran el medio externo y constituyen un peligro para la vida. Lee las etiquetas de los frascos que contienen amoníaco, destapacaños y otros productos de uso común en el hogar. Muchos de ellos provocan quemaduras químicas graves y también el ácido sulfúrico de los acumuladores de los automóviles. El uso de combustibles fósiles, por ejemplo, en las plantas productoras de energía y en los automóviles, y de fertilizantes nitrogenados, libera ácidos fuertes que alteran el pH de la lluvia
emisiones de dióxido de azufre en una planta de energía que trabaja con carbón. Los contaminantes atmosféricos como el dióxido de azufre se disuelven en el vapor de agua y forman soluciones ácidas. Son además uno de los principales componentes de la lluvia ácida. Ciertas regiones son sensibles a la lluvia ácida por su tipo de suelo y su vegetación. La modificación de la química de los hábitats en regiones de este tipo puede dañar a los organismos. Las soluciones amortiguadoras contrarrestan los cambios de pH. Por decir, las reacciones metabólicas son sensibles e inclusive a cambios ligeros en el pH, ya que los iones H positivo y OH negativo pueden combinarse con muchas moléculas distintas y alterar su funcionamiento. Normalmente los mecanismos de control responden a cambios de pH. Por ejemplo, cuando se libera el ácido clorhídrico, el HCl en el estómago, en respuesta a la ingestión de alimentos, muchos de estos controles incluyen sistemas de amortiguación. Un sistema de amortiguación es la asociación entre un ácido débil y su base débil, que se forma cuando este ácido se disuelve en agua. Ambos trabajan de manera apareada para contrarrestar cambios leves de pH. Recuerda que el nivel de OH negativo aumenta cuando se disuelve cualquier base fuerte, pero un ácido débil puede neutralizar parte de los OH negativos disueltos, donando H positivo. El compañero del ácido débil, una base débil, se forma como resultado de esta acción. Posteriormente, si entra algún ácido fuerte, la base débil aceptará H positivo de él y se transformará en el ácido del sistema amortiguador. Hay que tener presente que la acción del sistema de amortiguación no puede fabricar nuevos iones, hidrógeno, ni eliminar los ya presentes. Solo puede unirse con ellos o liberarlos. Todos los organismos multicelulares complejos presentan diversos sistemas de amortiguación en el medio externo. La sangre y los líquidos de los tejidos, por ejemplo, las reacciones metabólicas en pulmones y riñones ayudan a controlar el equilibrio del ácido base del medio interno en niveles adecuados para la vida. Por el momento, simplemente consideremos lo que ocurre cuando disminuye el nivel de H positivo en la sangre. Y esta no es tan ácida como debería.
En estas ocasiones, el ácido carbónico disuelto en la sangre libera iones H positivo y se transforma en su base apareada el bicarbonato. Por decir, el agua es H2O más el dióxido de carbono que es el CO2. Da H2, el ácido carbónico que es el H2CO3, que da el bicarbonato que es el HCO3 negativo más H positivo. Cuando la sangre se acidifica, se enlaza a mayor cantidad de iones H positivo con la base, formando así el ácido apareado. El bicarbonato es HCO negativo 3 más H positivo. Sigue el ácido carbónico, que es el H2CO3, y luego da agua, que es el H2O, más dióxido de carbono, que es el CO2. Cualquier sistema amortiguador puede neutralizar una determinada cantidad de ácido o base adicional. Una vez que se excede su capacidad, el pH del sistema se desestabiliza con rapidez. Los cambios de pH sin control producen efectos nocivos. Cuando el pH sanguíneo 7.3-7.5 se reduce a 7, se produce el estado de coma, el cual es un estado de inconsciencia irreversible en ocasiones. Un aumento a 7.8 puede producir tetania, una infección potencialmente mortal, en la cual los músculos esqueléticos se contraen de manera descontrolada. En la acidosis se acumula dióxido de carbono en la sangre. Se forma un exceso de ácido carbónico y el pH de la sangre desciende en la alcalosis. Es imposible corregir el aumento de pH sanguíneo. Ambas situaciones pueden ser mortales. Ahora vamos a ver lo de las sales. Las sales son compuestos que liberan iones diferentes de H positivo y OH negativo. A la solución, al reaccionar un ácido con una base, generalmente se forma una sal y agua, dependiendo del pH de la solución. Las sales se disuelven con facilidad. Vamos a considerar la fórmula o la formación del cloruro de sodio. Por decir, el ácido clorhídrico, que es el HCl, ácido, más el hidróxido de sodio, que viene siendo el NaOH, que es la base,
el cloruro de sodio, que es Na positivo Cl negativo, que es la sal, más H2O. Muchas sales se disuelven en iones que desempeñan papeles muy importantes en la célula. Por ejemplo, la actividad de las células nerviosas depende de los iones sodio, potasio y calcio. Los músculos se contraen gracias a los iones calcio y la absorción de algunas en las células vegetales. Depende principalmente de la presencia de iones potasio. Ahora, los iones hidrógeno, H positivo y otros iones disueltos en el líquido, dentro y fuera de la célula, afectan el funcionamiento celular. Al disolverse en agua, las sustancias ácidas liberan iones H positivo y las básicas alcalinas los aceptan. Ciertas interacciones ácido-base ayudan a mantener el pH de un líquido, es decir, su concentración de iones H positivo por una acción amortiguadora. Un sistema de amortiguación contrarresta los leves desplazamientos de pH liberando iones de hidrógeno cuando su concentración es demasiado baja o combinándose con ellos cuando su concentración es muy alta. Las sales son compuestos que liberan iones distintos de H positivo y OH negativo, muchos de los cuales desempeñan papeles fundamentales en el funcionamiento de la célula. Vamos a empezar a ver un resumen de todo lo que hemos visto para que sepan, o ya más sintetizado, de qué se trata el tema, porque hemos estado hablando de fórmulas, de lo que pasa en el cuerpo con las células, con el pH, lo que pasa con las plantas, con los animales, con lo del agua y lo del hielo. Entonces vamos a ir haciendo tipo como un resumen, o yo les voy dando un resumen, y luego ya vamos a ir diversificando o haciendo una síntesis de lo que estamos viendo para que se entienda un poquito mejor, ¿va? No sé si existe alguna duda de lo que acabo de decir. No, profe, estamos bien. ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno. Todo bien, profe. Miren, ahorita ya falta menos de un minuto. Yo creo que le vamos a dejar aquí. Hoy es martes, me toca clase con ustedes de biología el jueves. Y el jueves seguimos con este resumen para estar más al tiro todos. Gentil. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Ok, cuídense mucho. Nos vemos como quiera el jueves. Ok. Adiós, profe. Bye. Bye. Un salto al otro, me lo puedes imprimir.
Sí, ya acabé esta clase. Se la mandas a Iván.